Desde que tengo memoria, las historias sobre la isla del Roble siempre me fascinaron. El misterio que envolvía aquel lugar se contaba de generación en generación en nuestra pequeña comunidad, como un cuento de advertencia, una promesa de tesoros o maldiciones. Nadie sabía con certeza qué había en ese pozo, pero las leyendas hablaban de riquezas inimaginables, de oro y joyas enterradas por piratas hace siglos. Otros hablaban de algo mucho más oscuro, de un secreto que nunca debía ser descubierto. Pero el ser humano es curioso por naturaleza, y yo, más que nadie, tenía la necesidad de saber qué había en el fondo de ese pozo maldito. Era un día gris cuando finalmente me aventuré hacia la isla. Había escuchado tantas historias de fallidos intentos de excavación, de hombres que perdieron la cordura o desaparecieron misteriosamente. Algunos hablaban de un sistema de trampas mortales que protegía el tesoro, otros decían que la isla misma estaba viva, que tenía su propia voluntad. A pesar de las advertencias, decidí ir solo. Había algo en mi interior que me decía que yo era el indicado para descubrir la verdad, que de alguna manera, el pozo me había estado llamando toda mi vida. Cuando llegué a la isla del Roble, la sensación fue abrumadora. El aire era pesado, cargado de una tensión que parecía invadir mis pensamientos. A medida que me acercaba al famoso pozo, podía sentir como una presencia casi invisible me rodeaba, observándome. El agujero en la tierra no parecía gran cosa al principio, solo un pozo rodeado de árboles retorcidos y ramas caídas. Pero sabía que no debía subestimarlo. Este lugar había derrotado a muchos antes que yo. Las primeras excavaciones que hice no revelaron nada fuera de lo común, solo capas de barro y tierra. Pero entonces, a unos metros de profundidad, encontré algo extraño, una plataforma de madera, cuidadosamente colocada. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Las historias eran ciertas. Esto no era solo un pozo cualquiera, había sido construido con un propósito que aún no entendía. Quité la madera con cuidado, esperando que el siguiente nivel revelara algo más. Pero lo que encontré fue aún más desconcertante, otra capa de tierra, seguida por otra plataforma de madera. Cada vez que quitaba una capa, el misterio se hacía más grande. Era como si el pozo fuera un juego macabro, una trampa infinita para aquellos lo suficientemente necios como para intentar desenterrar sus secretos. A medida que cavaba más profundo, el aire se volvía más frío, y una sensación de opresión se apoderaba de mí. Algo no estaba bien en ese lugar. Podía sentirlo en cada fibra de mi ser, pero no podía detenerme. El pozo me llamaba, y yo estaba atrapado en su hechizo. Después de varios días de excavación, llegué a lo que parecía ser una cámara subterránea. Al principio, pensé que finalmente había llegado al fondo del pozo, que había encontrado lo que tantos antes que yo habían buscado. Pero la cámara estaba vacía, o al menos eso creía al principio. Fue entonces cuando escuché algo. No era el sonido del viento ni de la tierra moviéndose. Era un susurro, algo antiguo y distante, como si el mismo pozo intentara hablarme. Mis manos comenzaron a temblar. Ya no estaba solo. Algo o alguien estaba allí conmigo, en la oscuridad de esa cámara subterránea. Miré alrededor, buscando el origen de los susurros, pero no vi nada. Sin embargo, el sonido se hacía más fuerte, más insistente. Comencé a pensar que quizás las historias sobre el pozo no solo hablaban de tesoros. Había algo más enterrado en ese lugar, algo que no debía ser liberado. Los susurros se convirtieron en gritos dentro de mi cabeza, y por un momento, sentí que perdería la razón. Quería huir, quería escapar de ese pozo maldito, pero mis pies no se movían. Estaba paralizado por el terror, atrapado por algo que no podía ver pero que podía sentir claramente. Entonces, en un parpadeo, todo se calmó. El aire dejó de sentirse tan pesado, y el silencio volvió a dominar el lugar. Aproveché ese momento para salir de la cámara y regresar a la superficie. Algo me había permitido vivir, pero sabía que si volvía, no sería tan afortunado. Durante semanas después de esa experiencia, no podía dejar de pensar en el pozo. Sentía que había despertado algo que no debía haber sido perturbado. Las pesadillas comenzaron poco después. Soñaba con la isla, con el pozo,
con los susurros que me llamaban desde las profundidades. En mis sueños, veía figuras oscuras, sombras que se arrastraban por el suelo, tratando de alcanzarme. Sabía que el pozo me había marcado de alguna manera, que ahora formaba parte de su maldición. Intenté advertir a otros, pero nadie me creyó. La gente seguía buscando el tesoro, sin saber que lo que realmente yacía en el fondo del pozo era algo mucho más antiguo y peligroso que cualquier riqueza. Y aunque intenté alejarme, la isla no me dejó en paz. Sabía que algún día tendría que regresar, que el pozo no me dejaría vivir en paz hasta que lo hiciera. Con el paso del tiempo, el pozo de la isla del Roble se convirtió en una obsesión. Sabía que no debía regresar, pero algo en mi interior me empujaba a hacerlo. Sabía que, en el fondo, el pozo estaba esperando, y que yo no era más que otra víctima atrapada en su interminable ciclo de misterio y terror.